En esta clase vamos a hablar sobre los tipos de variables. En la investigación estadística, una variable se define como un atributo de un objeto de estudio. Elegir qué variables medir es fundamental para un buen diseño experimental. Es necesario saber con qué tipo de variables se está trabajando para elegir las pruebas estadísticas más adecuadas y poder así interpretar los resultados del estudio. Por lo general, podemos identificar el tipo de variables haciendo dos preguntas. ¿Qué tipo de datos contiene la variable? Y ¿qué parte del experimento representa la variable? En lo que respecta a la primera pregunta, debemos tener claro que los datos son una medida específica de una variable. Es el valor que registra en su hoja de datos o el valor que obtenemos a través de una encuesta. Los datos generalmente los podemos dividir en dos categorías. Datos cuantitativos que representan cantidades y datos categóricos que representan agrupaciones. Una variable que contiene datos cuantitativos es una variable cuantitativa. Una variable que contiene datos categóricos es una variable categórica. Cada uno de estos tipos de variables se pueden dividir en otros tipos. Cuando recopilamos datos cuantitativos, los números que registramos representan cantidades reales que se pueden sumar, restar, dividir, etc. Hay dos tipos de variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Las variables discretas, también conocidas como variables enteras, es cuando nosotros realizamos un recuento de elementos o valores individuales. Ejemplo, el número de estudiantes en una clase. Pueden haber 50 estudiantes, 35 estudiantes, 28 estudiantes, pero nunca va a haber 28,5 estudiantes o 36,2 estudiantes. No son valores individuales, son enteros. Otro ejemplo es el número de diferentes especies de árboles en un bosque. Es decir, las variables cuantitativas discretas son aquellas en las que los valores son números enteros. En el caso de las variables continuas, también conocidas como variables de proporción, las medidas de valores son continuos o no finitos. Por ejemplo, distancia, volumen, edad. Las variables categóricas, por su parte, representan agrupaciones de algún tipo. A veces se registran como números, pero los números representan categorías en lugar de cantidades reales de cosas. Hay tres tipos de variables categóricas. Variables binarias, que son las que pueden tomar solo dos valores. Variables nominales, en donde los grupos no tienen rangos y tampoco orden. Y las variables ordinales, que son aquellas que especifican grupos que están clasificados en un orden específico. Como ejemplos de variables binarias tenemos cuando preguntamos, por ejemplo, ¿te gusta el helado de chocolate? ¿Sí o no? La persona solo te puede contestar o sí o no. Es decir, que esa variable puede tomar dos valores. También otro ejemplo tenemos es cuando lanzamos una moneda, podemos obtener cara o cruz. Cuando preguntamos el género de la persona, masculino o femenino. O cuando preguntamos si un candidato ganó o perdió las elecciones. Es decir, esa variable solo puede tomar dos valores, o gana o pierde. En el caso de las variables nominales, tenemos, por ejemplo, los nombres de especies, colores, marcas, estado civil, ¿sí? Son todas aquellas variables que toman, que los valores que pueden tomar son categorías, pero que no tienen un orden específico. Por ejemplo, tipo de animal puede ser pez, anfibio, mamífero, pero eso no significa que el pez tenga un mayor o menor valor que el anfibio. Es decir, no existe un orden. Cuando preguntamos también, por ejemplo, el estado civil, nos pueden contestar casado, divorciado, unión libre, pero ese dato no tiene ningún orden, porque un casado no vale ni más ni menos que un soltero, por ejemplo. Cuando las respuestas que obtengamos de la persona o en una encuesta
sea una categoría que no se puede ordenar, ese tipo de variable se le denomina nominal. Y en el caso de las variables ordinales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el lugar de una carrera, en qué puesto terminó en una carrera, escalas de calificación de una encuesta, nivel de satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, con nivel de satisfacción uno puede preguntar cuál es su nivel de satisfacción con tal marca y especificarle muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho. A pesar de que estamos preguntando categorías, ¿sí? Con palabras, esas respuestas o esas posibles respuestas a esa pregunta sí tienen un orden. La persona que contesta muy satisfecho va a tener un nivel de satisfacción más alto que el que te contesta poco satisfecho. Entonces, cuando las preguntas que se realicen son de tipo categórica, pero si establece un orden, se les denomina ordinales. Hay que tener en cuenta que a veces una variable puede funcionar como más de un tipo. Una variable ordinal también se puede utilizar como una variable cuantitativa si la escala es numérica y no es necesario mantenerla como números enteros discretos. Por ejemplo, las calificaciones con estrellas en las reseñas de productos son ordinales, de 1 a 5 estrellas, pero la calificación promedio con estrellas es cuantitativa. Las variables también se pueden clasificar según la parte del experimento que representa. En este caso, tenemos que tener en claro que los experimentos suelen estar diseñados para averiguar qué efecto tiene una variable sobre otra. Por ejemplo, podríamos determinar cuál es el efecto de añadir sal en el crecimiento de las plantas. La variable independiente es la que manipula, ¿sí? La que cree que podría ser la causa, y también se va a medir la variable dependiente, que es la que se cree que podría ser el efecto. Probablemente también tendremos variables que se mantengan constantes, que son las variables de control, para poder enfocarnos en un tratamiento experimental. Las variables independientes, también conocidas como variables de tratamiento, son aquellas variables que manipulan para afectar el resultado de un experimento. Por ejemplo, la cantidad de sal agregada al agua de cada planta. En el caso de las variables dependientes, o conocidas también como variables de respuesta, son aquellas que representan el resultado del experimento. Cualquier medida de la salud y el crecimiento de las plantas, en este caso la altura y el marchitamiento de las plantas. Es decir, la independiente es aquella que vamos a manipular. Vamos a hacer varios experimentos. En un experimento vamos a añadir tanta cantidad de sal, en otro experimento vamos a añadir un poquito más, y así sucesivamente, y luego vamos a obtener un resultado a través de la variable dependiente. Tenemos varias plantitas, cada plantita ha tenido un diferente nivel de adición de sal, y podemos medir, por ejemplo, el grado en que se marchitan sus hojas o la altura. Puede ser que aquellas a las que se le agregó más sal se hayan marchitado más rápido o no hayan crecido adecuadamente. En este caso sería la variable o el resultado del experimento. Y la variable de control son aquellas variables que se mantienen constantes durante todo el experimento. Por ejemplo, en el caso de las plantas, podríamos tener controlado la temperatura y la luz de la habitación en las que se mantienen, y el volumen de agua que se les da a cada planta. Es decir, que vamos a controlar las variables temperatura, luz y agua, y la variable que estamos alterando o modificando para el experimento sería la adición de sal. Una vez explicado los tipos de variables, vamos a analizar cuáles son los niveles de medición, pero enfocados ya en el programa estadístico SPSS. La variable en ocasiones puede ser medida de diferentes formas, otorgando un nivel de información distinto. Esto es lo que llamamos nivel de medición.
Como ejemplo les traigo la variable satisfacción del cliente. Depende de cómo planteemos la pregunta en la encuesta, vamos a obtener un dato. Si yo pregunto, ¿cuál es su nivel de satisfacción en tal servicio? Y coloco como opciones sí o no, tendríamos un tipo de variable nominal dicotómica, ¿sí? O binaria, porque puede tomar dos valores, sí o no. Si en cambio, la misma pregunta, ¿cuál es su nivel de satisfacción con tal servicio? Nosotros le damos las opciones del 1 al 10, ¿sí? Siendo 1 que no está satisfecho y 10 que está muy satisfecho, vamos a obtener 10 posibles resultados a esa pregunta, ¿sí? Que esta variable la podríamos clasificar como un tipo de variable escala o como un tipo de variable ordenal. Y si nosotros preguntamos, ¿se encuentra totalmente satisfecho con el servicio prestado? Y damos como opciones totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo, vamos a poder obtener 5 diferentes datos para esa pregunta, siendo esto una variable ordinal. ¿Sí? Todo depende de cómo planteemos las respuestas a esa pregunta que queremos hacer. ¿Sí? Mi recomendación es que cuando ustedes tengan este tipo de preguntas, traten de manejar este tipo de respuesta, porque el tener un rango más amplio de las opciones permite que a futuro podamos realizar un mayor número de pruebas estadísticas. No significa que no están bien las demás, pero si ustedes quieren tener un campo más amplio de pruebas estadísticas a realizar con esa pregunta, con los resultados obtenidos en esa pregunta, es preferible plantearla de esta forma de aquí. Según el nivel de medición, las variables pueden ser categóricas o escala. Las categóricas se dividen a su vez en nominales y ordinales, y las escalas en intervalos y proporción. Las variables nominales implican determinar la ausencia o presencia de una característica. Clasifica a los individuos de acuerdo con la característica que poseen. Por lo tanto, alcanzan un nivel de clasificación. No poseen propiedades cuantitativas. El nivel nominal permite mencionar similitudes y diferencias entre los casos. Solo se pueden interpretar que son diferentes entre sí sin que se pueda afirmar que uno es superior a otro y por tanto sin que se puedan ordenar. Ejemplo, sexo, estado civil, nacionalidad. En el caso de las variables ordinales, los atributos de las variables no solo se diferencian unos de otros, característica que definen las escalas nominales, sino que mantienen una relación que permiten ordenarlos lógicamente, generalmente en términos de mayor que o menor que. Alcanza un nivel de ordenación. No podemos cifrar o precisar la cercanía o la lejanía entre los grupos, es decir, no podemos establecer las magnitudes entre las distancias. Y tenemos como, por ejemplo el nivel de estudios, la clase social, nivel de satisfacción. En el caso de las variables escala, ¿sí? O también conocidas de razón, son aquellas que podemos significar o precisar el orden y la distancia entre los atributos. Poseen propiedades cuantitativas. Las variables escala son variables netamente cuantitativas. Y tenemos dos tipos. De intervalo, que son aquellas que carecen de origen o cero natural, o no cuentan con esa propiedad, ausencia de la propiedad. Ejemplos, escala ideológica o escala de actitudes. Y las variables de proporción, donde el cero indica ausencia de la propiedad. Ejemplo, edad, años de escolarización, ingresos. En el caso del SPSS, ¿sí? Tenemos tres. Las variables nominales, las variables ordinales y las escalas que serían tanto las intervalos como las de proporción. Esto sí es importante aprender a diferenciarlas porque cuando nosotros preparamos nuestra base de datos tenemos que especificar qué tipo de variables
es la que vamos a tratar. Bien, y aquí tengo unos ejemplos de los tres tipos de variables que vamos a tratar en el SPSS. En el caso de las variables nominales tenemos ejemplo el género. Género puede ser masculino o femenino o masculino femenino otros. Color preferido, nacionalidad. ¿Sí? En el caso de variables ordinales, que recuerden que son variables categóricas, pero que tienen un orden, que expresan un orden, tenemos nivel de estudio, grado de satisfacción, nivel socioeconómico. Y en el caso de las variables de escala, que son las variables cuantitativas, las que nos dan un número, tenemos edad, salario y número de hijos. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo preguntemos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pregunto cuál es tu edad y dejo el espacio en blanco, la persona me puede contestar 10, 15, 18, 30, en la edad que tenga. Y en ese caso, esa variable, debido a la manera como la pregunté, es una variable escala. Pero si yo pregunto cuál es su edad y tengo opciones menos de 18, de 18 a 25, de 25 a 35, de 35 a 45 o más de 45, yo estoy dando opciones en este caso, las opciones son de tipo categórico que representan un orden y serían ordinales. Entonces, todo será de acuerdo a cómo planteemos la pregunta. ¿Sí? De acuerdo a la forma de plantear la pregunta será el dato que vamos a obtener. Bien, y hasta aquí llegó la clase de los tipos de variables y les dejo una autoevaluación, ¿sí? En este enlace que también lo voy a colocar en la parte de comentarios para que ustedes se autoevalúen. Está conformado por casi 50 preguntas que tienen un valor de 100 puntos. Automáticamente les va a llegar a su correo cuál es la calificación que obtuvieron y les va a indicar en qué preguntas se confundieron y cuál es la respuesta. Entonces, para afianzar esos conocimientos que les acabo de impartir, realicen la autoevaluación en el enlace que está aquí o que también voy a dejar a continuación. Gracias por haber estado en esta primera clase de nuestro curso de SPSS.